Historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo y cita con todos ustedes. Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Recién llegados del verano. Bueno, y hoy tocando un tema que teníamos pendiente, ni más ni menos, el Ejército Multinacional de los Austrias. Y para ellos tenemos al doctor en Historia, Eduardo de Mesa Gallego. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Tenemos, Eduardo de Mesa Gallego es doctor en Historia, autor de distintos estudios, pero sobre todo especializado en Historia Militar de los Austrias. Pedro. Sí, una cosa muy curiosa. Ya tocamos este tema, el de los tercios de Flandes, con Javier Esparza. No sé si te acordarás, sí, hace más de un año, para hablar de su libro titulado así, Los tercios, editado por La Esfera, que ha tenido mucho éxito. Y ahora vamos a hablar de un elemento que tratamos con Javier, pero que quedó ahí como desconocido, como apagado por la impresionante hoja de servicios, de victorias, de organización de este ejército de los Austrias, y es su carácter multinacional. Mira, ¿tú has visto La Kermesse Heroica, esa película francesa de los años 30? No. No, por la cara que pones... No, me has pillado. Es una película soberbia. Si pudieras quedar bien, pero no lo aproveché. Pero no lo he aprovechado. Me has pillado un poquito fuera. Se hubiese notado. Hombre, te estoy sirviendo unos balones para que remates. Sí, pero aquí no somos Messi. Me ha votado mal. Bueno, por La Kermesse Heroica es una película francesa de los años 30 que presenta un pueblo de Flandes, una kermesse, a la que llegan unos soldados españoles escoltando a un conde. La película es divertidísima porque los de la kermesse, los burgueses, creen que los soldados españoles les van a pasar a cuchillo y van a destruir la ciudad y violar a las mujeres y demás. Entonces tratan de contener a los españoles haciendo creer que el burgomaestre ha muerto y pidiéndoles que guarden luto y sean respetuosos. Lo cual, y mientras los burgueses están de luto, las señoras de los burgueses pues no están tan de luto, sobre todo porque vienen los españoles y demás. Y salvo un cura, el que es presentado con el típico elemento anticlerical y demás, la película es por lo demás divertidísima. Y en esa película hay una escena, la película no está doblada al español, está en francés, y solo hay una escena en la que se dice una frase en español, la única, y es que están en la taberna pues unos habitantes de la kermesse con unos soldados de los tercios españoles, y entonces empiezan a hablar tal no sé qué y se dirigen a un soldado, y el soldado dice en español: no le entiendo, señor. Y empiezan a hablar otros soldados, y los flamencos se quedan sorprendidos de que muchos de los soldados de ese tercio, de esa fuerza militar, de esa unidad, hablen también pues su idioma y sean pues flamencos, germanos, franceses, italianos. Y es que era así. La mayor parte de los soldados de los tercios que hay en Flandes en el siglo XVI, entrado el siglo XVII, no eran españoles. Creo que sino que muchísimos de ellos eran del propio Flandes español. También venían de las provincias flamencas rebeldes, porque eran católicos que luchaban contra los protestantes de Guillermo de Orange, y había, pues, ya hemos dicho, alemanes, italianos, franceses, ingleses e irlandeses. Y de eso vamos a hablar con Eduardo. Pues Eduardo, doblemente doctor, nos comentabas, ¿no? Sí, primero me doctoré en Irlanda, en el University College de Dublín, y luego eso fue ya en el 2013, ya ha llovido, y luego en el 2016 aquí en Madrid, en mi antigua universidad, en la Universidad Autónoma. En la Universidad Autónoma. Yo soy muy amigo del profesor Paredes, que es el catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares, de Historia Contemporánea, ¿no? Bueno, Eduardo, tienes innumerables artículos escritos sobre este asunto. Hay una pregunta, yo creo, obligada, y es hablar de la maquinaria militar de los Austrias. ¿Cómo era esta maquinaria militar? Pues la verdad es que la maquinaria militar de los Austrias es, se puede decir sin ningún tapujo, es la primera maquinaria militar moderna. Se parece ya casi
no es igual, obviamente, a un ejército contemporáneo, pero tiene más similitudes con un ejército contemporáneo que con un ejército de la Edad Media. La virtud que tuvieron los austrias es saber crear un ejército moderno. Y, por ejemplo, podemos ver que desde 1492, que cae Granada en poder de los reyes católicos y todavía era un ejército medieval, como al morir Fernando el Católico en 1516, ese ejército ya ha evolucionado muchísimo, ya es un ejército, lo que ya en la historiografía decimos propiamente moderno, y los austrias al final lo que va a ser, van a darle los últimos, por así decirlo, los últimos retoques. Vamos a pasar de unas huestes medievales todavía pues con mucho apoyo de la nobleza, de las tropas de la nobleza, con el apoyo de las órdenes militares, con apoyo de, pues por ejemplo, del obispo de Toledo, que siempre, bueno, arzobispo de Toledo, que siempre el primado de España, que siempre aportaba dinero y tropas. Vamos a pasar a un ejército ya, por así decirlo, centralizado, mandado por oficiales, a su vez, que han recibido patentes o, por así decirlo, el mando por parte de los reyes, y vamos a pasar, pues eso, de un primitivismo a una evolución moderna, y además con la introducción de nuevo armamento, como serán las armas de fuego, que ya desde la Edad Media ya estaban, pero digamos que en el siglo XVI se generalizan, ¿no? Exactamente, la generalización. Has mencionado al arzobispado de Toledo. Cisneros, que era arzobispo de Toledo, puso parte del dinero que recaudaba el arzobispado a través, pues, de los diezmos, de las donaciones, de los terrenos y de las fincas que tenía, pues para pagar el ataque a Orán, ¿no? En 1509, exactamente. Eso es. Y vamos, no solo es la única vez que Cisneros financia, por así decirlo, una expedición en el norte de África. También cofinancia otras, que va a ser el mando Pedro Navarro, y al mismo tiempo lo que están haciendo es seguir un poco pues ese deseo que tuvo Isabel la Católica al fallecer, y en el testamento ella lo que propugnaba era seguir conquistando el norte de África, no pensando todavía en la inmensidad que iba a ser América. Ella cuando muere piensa que América, bueno, pues es lo que estaban buscando, las islas de las especias, y no un continente tan enorme como al final resultó ser. Bueno, y tampoco pensaban en que España se iba a acabar vinculando a Centro Europa a través de la herencia de los Austrias, de Felipe el Hermoso, con el Ducado de Borgoña, y todo lo que traía Carlos V, los estados patrimoniales de los Habsburgo, o sea, Austria, y luego el Imperio. Pero bueno, has mencionado a Fernando el Católico, yo he mencionado a Cisneros. Oye, no nos olvidemos del Gran Capitán. Exactamente. Que es el que inventa todo esto. Bueno, sí lo inventa, pero no es el único. O sea, hay que pensar que hay, por ejemplo, un Gonzalo de Ayora, que va a ser también otra mano derecha de Fernando el Católico, pero no en el teatro de guerra italiano, sino en el teatro de guerra de Perpiñán. Y ese va a ser otro de los iniciadores de ese... va a ser, por así decirlo, junto con el Gran Capitán, van a ser los dos padres de los tercios. Cómo se van a ir organizando las tropas, cómo se van a ir entrenando, cómo se van a ir armando, para llegar a ser lo que ya en 1536, con la ordenanza de Génova, Carlos V ya crea, por así decirlo, los tercios. El Gran Capitán, la importancia que tiene, y es total, tremenda, y que muchas veces a la gente se le pasa por la cabeza, pues no, es primero la confianza que pone en la infantería. Segundo, esa infantería la quiere dotar, y la dota cada vez más, de armas de fuego, pero al mismo tiempo también se da cuenta de que todavía el arma de fuego no es capaz de parar a la tropa de élite por antonomasia enemiga de España, que son los gendarmes franceses. Por lo tanto, que es ahí la importancia de Ayora. Van a crear dentro de las compañías, pues van a entrenar a soldados, como se dice, a la suiza, entrenarlos a la suiza. Los suizos desde el siglo más o menos XIV están armados de unas picas, de unas lanzas largas de unos 6 metros, y con esas lanzas lo que hacen es crear como si fuera un puercoespín, y cada vez que se les viene encima la caballería, en este caso la borgoñona, pues conseguían rechazarlos e incluso vencerlos. Bueno, así van a ganar varias batallas y al final van a conseguir los estados helvéticos su independencia. Ellos lo que van a hacer, Ayora y el Gran Capitán, va a ser
juntar esos dos sistemas, el sistema de la pica y el sistema del arma de fuego. Al principio van a ser ballestas por muy poco tiempo y van a pasar a ser armas de fuego. Y luego lo que va a hacer sobre todo, y es para mí una de las cosas más importantes, el Gran Capitán, va a ser la adaptabilidad. O sea, la tropa española, y eso durante todo el 16 y todo el 17 se ve, es la constante adaptación, la capacidad adaptativa que tienen a cualquier medio, a cualquier enemigo. Y eso, por ejemplo, es una cosa en historiografía que siempre se está hablando un poco de a ver quién era mejor. Pues se habla de los suecos en el siglo XVII, se habla de los holandeses, y lo que nos tenemos que dar cuenta es que el ejército español del 16 y el 17 es el único ejército que lucha en 4 continentes contra todo tipo de tropas, regulares, irregulares, cada una con una idiosincrasia militar diferente, y que el ejército español, las tropas españolas, van a ser capaces de reaccionar siempre ante ese enemigo y muchas veces derrotarlo. Es que has mencionado a los piqueros suizos, que se convierten en la gran fuerza militar, eso de finales del siglo XV. Porque Suiza exportaba mercenarios, era su principal producto de exportación hasta principios del siglo XIX. Hay mercenarios suizos en los dos bandos, el francés y el español, de la batalla de Bailén. Y demás. Es que hasta ese momento, hasta que llegan los piqueros suizos, corrígeme si me equivoco, la gran fuerza militar, el elemento decisivo, o sea, los Panzer de la época era la caballería corazada francesa, que luego además los franceses también se empeñan en seguir con un elemento militar que es machacado no solo por los piqueros suizos, sino por los arqueros ingleses en Agincourt, que la hemos visto reconstruida en las versiones de Enrique V de Shakespeare, sobre todo por el discurso del monarca de la víspera de San Crispín, que tanto nosotros pocos, felices pocos, y demás. Pero también esa caballería francesa a la que se enfrenta igualmente el Gran Capitán en Italia, y a mí me llama la atención, o sea, ¿por qué los franceses siguen empeñados en usarla cuando es vencida desde Agincourt, que es a principios del siglo XV? Creo que ahí hay un elemento de clase social. Exactamente. Es para ellos, bueno, para toda Europa, en el siglo XVI todavía la sociedad está dividida en los 3 brazos. Los que oran, los que combaten y los que trabajan. Los gendarmes son los que combaten. Son la clase predominante. Si ellos cambian su forma de hacer la guerra y ya la gendarmería, que son los nobles, que son aquellos terratenientes que explotan a los trabajadores, no explotar en el sentido que hoy entendemos, sino que los tienen sujetos, exactamente, por no decir sometidos. Sí, más sujetos que sometidos. Es en el sentido de que son dependientes de los señores. Exactamente. O sea, como también nosotros somos dependientes de Hacienda hoy día. Ahí está. y probablemente dependiesen menos los vasallos franceses de sus señores que nosotros, ciudadanos democráticos de Hacienda. Bueno, a lo mejor de los vasallos españoles diría que sí, de los franceses no. Los pobres vivían muy apretados por la nobleza francesa, pero lo que sí se ve es ahí, no quieren cambiar. Ya se ve desde el principios del siglo XV, que el sistema de la caballería pesada francesa está acabada, pero aún así, claro, es reconocer que los que rigen la sociedad ya no son los importantes. Y, por ejemplo, eso también se ve en el siglo XVI. La introducción o los intentos de introducir una infantería nacional francesa propia, no. Van a fracasar, porque son los propios reyes, Francisco I, el que sí, por un lado, al principio, para tener un cuerpo de tropas de élite en Italia, va a crear lo que serían sus legiones. Al final esas legiones van a acabar fracasando por propia decisión de los monarcas. Pero oye, es que el mariscal Montgomery, que algo sabía, escribió un libro sobre la guerra, y él elogia al Gran Capitán y dice que produce una revolución tal que convierte al infante en el centro del dispositivo militar hasta la Primera Guerra Mundial. Sí, totalmente. Uh-huh. Nuestro gran capitán, que por ejemplo hay que decir que aún sigue vilipendiado en el extranjero, por ejemplo el señor Jeffrey Parker, en su libro Más que conocido de la Revolución Militar, no lo cita. Y dices, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad! Dices, un libro que es sobre la evolución militar del siglo XVI y justamente no citas a
a don Gonzalo de Córdoba, pues hombre, es un poco llamativo. En cambio, que estés todo el día hablando de Mauricio de Nassau, príncipe protestante, stadtholder de Holanda, pues tiene mucho... Muy conocido en su casa. Sí. Oye, mayoritariamente sí. Sí. Pero, oye, al gran capitán, ¿cómo le odiaban y cómo se le sigue odiando? Cosa que pasa a muchas figuras españolas del siglo de oro, que cuando aquí vinieron los franceses se saqueó su tumba. Sí. En Loja. Hay que pensar... Y desapareció su espada. Sí. Y hay que pensar que a ver, es el hacedor de dos derrotas tremendas, Garellano y... ¿Pavía? No, Pavía no. Pavía, Ceriñola. Ceriñola. Pues Garellano y Ceriñola es la tumba de la gendarmería de aquella época. O sea, se van a estrellar contra un dispositivo, como antes decíamos, armado con armas de fuego, valga la redundancia, como la caballería, acostumbrada a ir contra el infante pues a galope rápido, estrellarse contra ellos y hacer como antes tú bien decías, como si fuera un Panzer, abrirse camino, pues de repente se van a encontrar que una vez que se ha trabajado un poco el terreno, que se han levantado unos obstáculos que impiden que el caballo pueda ir todo lo rápido que debería ir, y cuando encima tienes gente por detrás que primero dispara y luego una vez que ya están tan cerca tienen que actuar piqueros, empezamos con el ejército multinacional de los Austrias, piqueros que en ese momento son alemanes, porque se los manda Maximiliano, porque las tropas españolas en Italia todavía no estaban lo suficientemente curtidas a la hora de manejar una pica como debían. Entonces él lo que dice es, si son mejores arcabuceros, prefiero tenerlos de arcabuceros y basarme en los segundos mejores piqueros europeos, que son los alemanes, y es lo que hace, y es así como va a derrotarlos. Has mencionado Maximiliano de Habsburgo, sí, el abuelo de Carlos V. Exactamente, que casa a su hijo Felipe con la hija de los reyes católicos, Juana. Para ponernos en contexto. Exactamente, en situación. Y el nombre de tercios viene de... amigo, eso es una... Eso es... Continúa. No, dímelo tú, y luego nos metemos en otro tipo de tercios, que fueron los tercios del mar, que podía ser considerada la primera infantería marina del mundo, ¿no? Exactamente. Pues el nombre de los tercios es curioso, no sabemos realmente por qué viene. Puede ser, se barajan varias posibilidades. Una podría ser que eran 3.000 hombres. En teoría, yo pocas veces me he encontrado tercios con 3.000 hombres. Normalmente las muestras que se hacen, como mucho, son 2.000. Pero bueno, en teoría las ordenanzas dicen que tendrían que ser 3.000 hombres. Entonces hay una teoría que dice que serían un tercio de lo que sería una antigua legión, 9.000. Luego hay otras que, bueno, son la unión de las tres armas, que va a ser al principio la pica, el arcabuz y la espada y la rodela. Podría ser. Realmente no lo saben. No lo sabemos. Ellos, al decir ellos, los oficiales que se dedicaban en aquella época a escribir literatura militar, la verdad es que nunca tuvieron la necesidad de explicar qué era eso del tercio. Y la verdad es que nos quedamos con la duda. Hay teorías, pero no se sabe ciertamente. Oye, ¿y sobre la marina? ¿En los tercios de la marina? Pues la marina es que es otra cosa que, volviendo a lo de la adaptabilidad, mucho hablan los ingleses, sobre todo, de sus Royal Marines en el 18, y que bueno, que si son tropas ya especializadas. Lo que hay que decir es que el infante español, lo primero, su primer viaje, hay que pensar que el infante español, claro, es reclutado en la península ibérica, pero no va a llegar a Italia, que es el primer lugar de destino o de combate. No va a llegar andando, va a llegar en barco. En el trayecto ya es la primera vez que esta gente, muchos de los cuales no habían visto ni siquiera el mar en su vida, van a tener por primera vez el contacto con el elemento líquido. Y luego, lo más importante, cuando ya empiecen a crearse los tercios ya como tales, a partir de 1536, como ya he dicho, en Nápoles, en Lombardía y en Sicilia, muchas de sus misiones durante la campaña de combate va a ser montarse en las galeras, montarse en esas naves con remos que ya desde la época de los griegos ya circulaban por el Mediterráneo, y atacar, por ejemplo, pues a los corsarios berberiscos, o pues, si estaban en guerra con Francia, pues a las naves francesas. Total, que es una infantería que desde muy pronto va a estar doblemente entrenada, tanto en tierra como en mar.
el combate no tiene mucho que ver uno con otro, y ahí sí que se ve diferencia, pero eso es lo que digo, es la adaptabilidad del ejército español de aquella época, que puede luchar tanto en tierra como en mar. Y es más, muchos de los oficiales saben mandar en tierra, pero también saben mandar en mar. Ya en la segunda parte del siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, cuando Felipe se convierte en el rey de Portugal, tiene que lanzar una operación de conquista de las Islas Azores, que estaban ahí. Bueno, una de las islas, la principal, la tercera, estaba controlada por los ingleses, y con el apoyo del pretendiente disidente portugués, Antonio de Crato. Y ahí aparece don Álvaro de Bazán, y hay una operación de desembarco precisamente de estos tercios del mar, de la infantería de marina. Claro que nada más se abren como en el día de que hablamos el otro día, nada más bajan los portones de las galeras, tienen ellos que echarse al mar, llegar a la playa y formar un cuadro para eso. Entonces tiene que ser efectivamente gente entrenada, gente que además no se maree en mar, que parece una tontería, pero es que te mareas mucho en el mar, sobre todo si no estás habituado. Pero bueno, entonces volvamos un poco para atrás. Italia. O sea, las tropas españolas y el gran capitán van a Italia. En primero son tropas más que españolas, castellanas, y van cedidas por Isabel a Fernando para defender los derechos de la Casa de Aragón en Nápoles y en Sicilia. Porque una de las novedades que trae el matrimonio de los reyes católicos es que Fernando impone la política exterior de Aragón a Castilla. Eso se suele decir muy poco, sobre todo, claro, cuando hablamos con los nacionalistas catalanes. ¡Ay, qué ganó Cataluña! ¿Qué ganó Aragón? Tal. Y, oiga, yo no sé qué ganó eso. No podían comerciar con las Indias, lo cual es mentira. Se comerciaban a través de Sevilla. Porque claro, también Barcelona quería un estanco, que eso era lo que era. Sevilla era un monopolio, o sea, todo tenía que pasar por Sevilla, pero todos los súbditos de la corona podían ir a Sevilla y demás, pero claro, tenías que pasar a Sevilla por asuntos fiscales y de control de mercancías. Bueno, pues Fernando de Aragón impone a Castilla la política exterior de Aragón, que era una política de enemistad con Francia. Hasta entonces Francia y Castilla habían sido aliados, como por ejemplo en la Guerra de los 100 años, que una flota conjunta castellano francesa remontó el Támesis y casi llega a quemar Londres. Sí. Entonces se trasladan tropas castellanas a Italia, y también dirigidas por el gran capitán, trituran a los franceses. Supongo que es en ese momento cuando se empiezan a incorporar italianos al tercio. Exactamente. No al tercio, que todavía, como ya he dicho, a las unidades. Vamos a hablar de compañías, más que, porque también se podría hablar de coronelías, pero bueno, vamos a hablar de las compañías, que es, por así decirlo, la unidad más pequeña, pero realmente es la unidad de combate. Y es ahí, sí, cuando empiezan, al poco de llegar, bueno, no al poco, sino incluso antes de llegar los castellanos, ya hay tropas que están asalariadas por Fernando el Católico. Hay que pensar, por ejemplo, en los hermanos Colonna, miembros de una de las familias más importantes de Italia, estos que eran, al fin y al cabo, llevaban desde el siglo XIV, XV trabajando como mercenarios, como condotieros, exactamente. Y esta gente, pues, al fin y al cabo, mercenarios puros y duros. Lo único que sí, con el 16, lo que sí que va a ir cambiando va a ser ese sistema de simplemente por puro pecunio van a ir cambiando a tener una fidelidad. Y por ejemplo ahí lo podemos ver con la familia Colonna, con la familia Orsini y con otras familias menores, cómo esa relación mercantil al final va a acabar siendo una relación de fidelidad y de vasallaje. Ellos al final se van a convertir en vasallos del rey o de los reyes de España, ya con Carlos V. Y ahí sí, poco a poco se va viendo cómo el ejército, de ser castellano, al poco llegan, ya tienen unos elementos alemanes, ya tienen unos elementos italianos, y durante todo el tiempo que duran los combates por Italia, hasta 1559, pues esas tres naciones van a ser las que van a llevar el peso de la guerra, y que al final van a dar la preeminencia o la hegemonía en la península itálica a los Habsburgo. Oye, hay más cosas. Háblanos de los elementos aragoneses catalanes de todos los tercios. Pues a ver, es curioso porque
A ver los hilos. Lo único es que llega un momento que no se hace ya distinción, o sea, de unos y de otros, ¿no? De la... Sí que hay momentos claves donde sí que sabemos que había, por ejemplo, en la mal llamada Armada Invencible de 1588, sí que hay un tercio, que es el tercio de Queralt, que sí que está reclutado en Cataluña. Curiosamente está reclutado entre todos los bandoleros y ladrones que había en todo el Principado de Cataluña, y que les dan a elegir una de dos, o la horca o a servir, y sirven. Al final van a pasar a Flandes esta gente, y curiosamente hay un soldado castellano, castellano, que en aquella época era Castilla, Andalucía era Castilla, pues él recuerda en sus memorias, Alonso Vázquez, que les llamaban el tercio de los papagayos. Y el nombre venía porque no sabían hablar muy bien el castellano. Era un poco raro lo que hablaban, entonces un poco... Y dicho mal, pero el cachondeo entre las tropas acabó llamándoles a esta gente los papagayos, igual que a otro tercio se le llamaba los sacristanes, porque cuando muere su maestro de campo, pues quieren sentirlo mucho, se visten todos de negro, y ya empezó el cachondeo entre el resto de las tropas de, mira, por ahí vienen los sacristanes. Oye, ¿y cómo era el reclutamiento y el pago? Pues el reclutamiento aquí en Castilla lo que se hacía era golpe de tambor. Se le daba una patente, se le entregaba una patente por parte del Consejo de Guerra. Consejo de Guerra diríamos que era el que llevaba el tema de la guerra, pero solo en la península ibérica y en el mar. En Italia, en Flandes, el tema de la guerra lo van a llevar desde allí mismo, preguntando de vez en cuando aquí a España. Pues ese Consejo de Guerra, en nombre del rey, entrega una patente a un oficial, a un capitán, por la cual el capitán se compromete a levantar normalmente entre unos 150 y 200 soldados. Y se le va a dar una zona de recluta. Por ejemplo, se le podía dar Valladolid. Entonces se iba a Valladolid, este capitán presentaba esa patente al Ayuntamiento de Valladolid, y ya el Ayuntamiento de Valladolid le cedía un sitio, pues para que pudiera ser pues desde alguna casa que tuviera el consistorio a una vía pública, una plaza, o a lo mejor siempre en un sitio cerrado. Y allí lo que se hacía era ponerse la bandera de esa compañía, cada compañía tenía una bandera, pues se ponía fuera la bandera y se tocaba tambor. Tambor batiente. Ahí está. Y entonces esa era la señal que sabía la gente tanto de Valladolid y de los pueblos de alrededor, siguiendo con el caso, pues que se estaba preparando una recluta. Se le daba un tiempo determinado, si conseguía reclutar la gente, ella pasaba a lo que sería pues o a Italia o a Flandes, y si no, pues lo que se solía hacer era se unían varias compañías si no habían llegado a tener todo el número de tropas suficiente, se amalgamaban en una y ya se mandaba donde fuera necesario. Pero siempre voluntarios, vamos. En el siglo XVI sí, y hasta 1630 sí. En 1630 ya cuando empiezan los problemas. Hay que pensar que la monarquía de los Austrias va a estar casi sin parar de luchar desde que llega a reinar Carlos I de España en 1517, no va a parar de luchar, y en 1630 siguen luchando. Entonces ya empieza a haber un problema de voluntarios. Aparte, en España, o en la península ibérica, se ha sufrido a principios del siglo XVII varias pestes, ha habido un número de muertes. Las cosechas tampoco es que vayan muy bien, total que hay un bajón, por así decirlo, en el número de habitantes. Eso que va a provocar que a partir de un poquito antes de la mitad del siglo XVII, se empiecen a idear unos nuevos sistemas de recluta, y ya pasamos un poco a lo que luego serían las quintas, pero bueno, todavía no eran quintas, pero desde reclutar a la gente que estaba metida en la cárcel por diferentes motivos, a simplemente lo que serían antiguamente los vagos y maleantes, gente que no tenían ni una familia, no tenían un arraigo, pues igual se les mandaba al ejército. ¿Cuál es el problema? Que esas tropas, si salían fuera de la península ibérica, se acababan convirtiendo en tropas de élite. Si combatían en la península ibérica,
Una vez que empieza ya la guerra en Cataluña en 1640 o en Portugal también en 1640, esas tropas normalmente no van a servir para mucho. Se reclutan y al día siguiente la mayoría han fallecido. O han fallecido o han vuelto a su casa. Han vuelto a su casa. Yo te iba a preguntar, ¿cómo era la formación? ¿Tenían un periodo de instrucción de formación? Sí. A ver, no tienen un entrenamiento reglado como hoy en día, pero sí, hay que pensar, y eso es una cosa que volviendo al profesor Parker, me parece que olvidó en ese libro famoso, se quedó tan ancho diciendo que el ejército español no se entrenaba. Pues hay que pensar que si tienes a unos 1.500 personas, un tercio de ellos van a estar armados con picas, unas lanzas de unos 6 metros de largo, que van a hacer normalmente diferentes formas geométricas, normalmente un cuadro, un rectángulo, y que a su vez esos rectángulos o cuadrados van a estar rodeados, o en los flancos se va a poner caballería, artillería. Bueno, primero lo que sería la arcabucería y la mosquetería, las armas de fuego, y luego ya, como bien has dicho tú, la artillería y la caballería. Si eso no tiene un entrenamiento, es imposible. Es un guirigay. No, es que además tenían que responder a toques de tambor. Exactamente. Como lo que vemos en las películas de los toques de corneta. Ahí está. Pues antes era a tambor. A tambor. Tenían que saber reconocerlo en el fragor de la batalla, y actuar. Porque es que, bueno, pero esto del entrenamiento de las masas de soldados viene desde Alejandro Magno con su falange, que es del padre de Alejandro Magno, de Filipo, viene de mucho antes. Pero ahí tenemos el problema, y voy a lanzar una piedra contra mis propios colegas. Ahí tenemos el problema de muchos historiadores militares que llegan, se especializan en historia moderna y desconocen totalmente la historia antigua, la historia medieval. Y ellos, pues como hizo este señor Parker, empieza a elucubrar una serie de teorías y se queda tan ancho. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo leen los historiadores medievales se echan las manos a la cabeza y dicen, pero señor, si usted todo lo que ha dicho en la Edad Media ya se hacía. Claro. O sea, a lo mejor el historiador modernista o contemporáneo todavía sigue pensando que la Edad Media era un momento de atraso y demás. Sí. Y hombre, en algunas cosas era un atraso, pero en otras cosas sabían combatir. Oye, y hemos hablado de reclutamiento, pero en Alemania, en Flandes, en Italia, ¿cómo se hacía? ¿De la misma manera? Pues dependiendo, si eran súbditos de la monarquía, porque claro, es que tenemos que pensar que muchas veces hablamos de Flandes o hablamos de Italia y hablamos como si fuera de una conquista pura y dura. Y es que muchas veces no es conquista, sino que fueron agregación. Eran parte de España, como dices, no de España, sino de las coronas que tenía el rey de España. Eso es. Entonces hay que pensar que los valones en Flandes, los Países Bajos católicos, o italianos de Nápoles, de Sicilia y de Lombardía, no son mercenarios, sino que son súbditos de la monarquía y como tal son tratados. Tienen los mismos derechos que los castellanos. Hay veces que todavía hoy desde fuera se le... No, es que si eran provincias sometidas a... No, mire usted, no son provincias sometidas a... O sea, si hay una provincia sometida a, puedo decir yo, en el caso inglés, Irlanda. Eso sí que es una invasión pura y dura. Claro. En el caso español... sí que puede haber momentos puntuales en los que se invada algo, por ejemplo el Palatinado, que es un estado propio en Alemania, en 1618 se invade, pero al final va a ser abandonado. La monarquía de los Austrias, a pesar de que su lema es llegar a dominar el órbit mundial, el orbe mundial, en ningún momento realmente quieren hacer eso. O sea, ellos ya con lo que tienen, que es el imperio más grande que ha habido en el planeta hasta ahora, por mucho que los ingleses no lo quieran reconocer, ya con eso tenían suficiente, no necesitaban más. Bueno, a Felipe II se le presenta la posibilidad de invadir China y contesta, mire, no, ya hay bastante. Hay bastante, es que es exactamente eso, o sea, y eso sí que es una política que es gracioso. En Europa el papado, porque hay que pensar que el papado en aquel momento no solo era religión como la entendemos hoy en día, sino que era un poder político real. Claro, en Europa no quiere que la monarquía se convierta en la hegemonía, pero al mismo tiempo en el extranjero está pinchando para, no, a ver si me invades tú China, corres con los gastos, corres con todo, pero eso sí, van a ser mis hijos, por así decirlo, van a ser fieles a mí.
Bueno, algo parecido también pasaba con los austrias de Alemania y con los polacos católicos, sobre todo cuando se va estallando, va creciendo lo que luego se llamó la Guerra de los 30 años, que empieza, la excusa es lo que tú has mencionado, la invasión del Palatinado, en 1618, que los Austria, los Habsburgo, obviamente dichos, de Viena, y los polacos le piden al rey de España, Felipe IV, le piden pasta y soldados y demás, y barcos, pasta, soldados y barcos. Y barcos. Eso, que los pongan de España y luego lo que pase aquí, pues nos lo repartimos nosotros. Exactamente. Bueno, van quedando 25 minutos y no hemos mencionado a los irlandeses. ¿Qué papel jugaron? Pues los irlandeses es curioso porque es una muestra de cómo la imagen que tiene ahora mismo la monarquía hispánica a nivel mundial sigue siendo oscura, sigue siendo una monarquía que expulsaba a todo aquel que no tuviera su mismo credo, que no creyera en lo que ellos creían, en aquel momento el catolicismo. Se sigue todo el día mencionando el tema de los moriscos, la población musulmana que quedó en la península ibérica, no solo en Granada, a partir de 1492. Hablamos también de la expulsión de los judíos, y hablamos siempre de una monarquía que expulsa, que no agrega. En cambio, los irlandeses, y es la importancia que tienen, va a ser una de justo la contraposición. Cómo ellos, que gran parte de la población va a tener que salir huyendo de la isla porque los matan los ingleses, no podemos ser muy políticamente correctos y decir que bueno, que es que lo que hay es una redistribución de la riqueza, que hay una redistribución del poder político. No, en realidad, o sea, lo que está haciendo es se les está cortando el cuello y se les está expulsando de sus tierras. Y esta gente, es curioso, la monarquía que supuestamente solo echa es la que les acoge, que es la monarquía hispánica. Cuando, por ejemplo, una monarquía que tiene muy buena prensa a nivel europeo, que es la monarquía francesa, a pesar de que en ese momento Enrique IV ya es un rey católico y ya se ha amigado otra vez con el Papa, no quiere saber nada de ellos. ¿Por qué? Porque va en contra de sus alianzas con el rey de Inglaterra. Ahí, bueno, si ya hablamos del nuevo rey de Inglaterra en esa época, Jacobo I, yo prefiero llamarle siempre Jaime I. Jacobo en realidad es escocés, va a ser rey de Escocia, rey de Inglaterra, y por tanto, como ya Enrique VIII empieza a hacer, se autodenomina rey de Irlanda, aunque realmente no tiene ese... Bueno, sería mucho meternos en temas de derecho y de historia del derecho, soberanía. Pero no tiene esa soberanía. Hay que pensar que Irlanda lo que es realmente es un feudo papal. Y los papas en la Edad Media es al rey de Inglaterra al que le dan el feudo, pero claro, se lo podría haber quitado como se lo quitó. Hay que pensar que Isabel I, cuando es excomulgada, habría perdido automáticamente ese feudo sobre Irlanda, y los irlandeses, parte de la población, la que quiere seguir siendo católica, la que tiene unas raíces gaélicas, pues no está de acuerdo lógicamente con lo que está haciendo Isabel I y su nuevo gobierno. Y ahí va a empezar una guerra. De esa guerra van a salir unos soldados que se van a tener que exiliar, y a partir de ese exilio, pues en 1604 se crea la primera compañía que va justo, como antes hablábamos, va a servir en esos tercios embarcados. Y luego ya en 1605 va a crearse el primer tercio de irlandeses que va a luchar en Flandes, pues desde 1605 hasta ese tercio, exactamente hasta 1638, que va a ser enviado aquí a España, y luego aquí tanto primero va a combatir en Fuenterrabía, luego va a pasar al Principado de Cataluña, y ya pues poco a poco ese tercio va a ir perdiendo soldados, va a ir perdiendo su fuerza y al final va a ser disuelto. Pero bueno, eso ya sería meternos en otra historia. A lo mejor para otro programa. Además, es muy curioso lo que cuentas de cómo el Imperio Español, pese a lo que diga pues Américo Castro y sus epígonos, aunque bueno, esto empieza ya en el siglo XIX, hasta en las Cortes de Cádiz hay gente que pone a caldo al Imperio Español, y como un ejemplo eso de algo oscuro, algo deprimente, algo basado en la incultura y demás. Cuando empiezas a estudiar un poco y de bueno, aquí es que encontraban asilo
casi todos los católicos perseguidos en Europa por las monarquías cesadopapistas, eso sí que era cesadopapismo, o sea, convertida al monarca, sea Isabel I o sea un rey sueco, en el jefe de la iglesia local. Y demás, o sea, porque no te estás sublevando o no estás desobedeciendo solo a un jefe político, estás desobedeciendo a un jefe religioso. O sea, eres un hereje para ellos. Y demás, oye, es que, por ejemplo, en el Franco Condado, que es un territorio de los Habsburgo que está entre lo que era el Imperio Alemán y Francia, los habitantes del Franco Condado luchan durante 2 siglos para no ser franceses. Exactamente. Van a ser, bueno, como ya en su momento dijo Elías de Tejada, van a ser los vasallos más fieles de la monarquía, por eso mismo, porque es un territorio minúsculo, rodeado totalmente de enemigos, y ellos van a hacer todo lo posible. Sí que es verdad que hay un arreglo entre la corona francesa y la corona hispánica durante el siglo XVI, por la cual crean esa zona, una zona neutra. No va a haber, se va a intentar que ahí no se combata. Enrique IV, como no, Francia va a ser el primero que va a romper ese tratado, la invade en los años 90 del siglo XVI, y luego el Franco Condado va a estar luchando continuamente y va a estar mandando no muchas tropas fuera a Flandes, porque ya tienen bastante con lo suyo, pero sí que van a estar combatiendo. Y es, por ejemplo, las defensas de sus ciudades, sí que merecerían que se volvieran a narrar. Lo único que, bueno, pues lo que ha pasado un poco, igual que pasa hoy en día con cómo nos han quitado de la cabeza lo que era Castilla, pues pasa un poco con la monarquía hispánica. Ahora volver a reconstruir una monarquía, un imperio que no era nacional como la idea que tenemos ahora del siglo XIX, un país estatal, nacional, pues claro, es muy difícil, pero hay que pensar que volvían a ser súbditos, como antes he dicho, de los monarcas españoles, y tenían sus propios representantes aquí, no se les mandaba. O sea, ellos negociaban aquí qué era lo que necesitaban y qué era lo que el rey de España podía aportarles a ellos y a sus territorios. Oye, también hablando de estas sorpresas que da el verdadero estudio de la historia, esto vincular, que es el tópico, la monarquía de los Austrias, una especie de catolicismo cerril, incapaz de flexibilidad en sus políticas exteriores y demás, también es falso. O sea, cuando los puritanos ingleses toman el poder tras una guerra civil muy cruel y le cortan la cabeza a Carlos I, que había estado en España como príncipe de Gales para ver si se casaba con una hija de Felipe III, el primer soberano europeo que reconoce a la Commonwealth británica es Felipe IV. Exactamente. Felipe IV, entre otros motivos, porque él quería mantener... en esa época Inglaterra estaba oscilando entre la amistad y la enemistad con España, más amistad que enemistad, ¿no? Sobre todo Jacobo I firma el Tratado de Madrid de Londres, de 1604, que es un tratado muy favorable a España. Y después, cuando su hijo queda aquí desairado y vuelve a Inglaterra y por el camino se casa con una princesa Borbón y demás, y hay una especie de guerra, creo que semideclarada, no llega a ser guerra abierta, y los ingleses también reciben lo suyo por parte de los españoles, se llega a otra paz. O sea, hemos hecho como que nos pegábamos, ahora vamos a hacer como que volvemos a ser amigos. Y Felipe IV quería seguir manteniendo a Inglaterra, digamos, dentro de alianza, o al menos no fuera como con enemistad. Y si vamos al siglo XVI, Felipe II, que había casado con María Tudor por imposición de su padre, Carlos V, cuando esta muere sin descendencia y le sucede Isabel, Felipe II le propone matrimonio a Isabel, que además María había querido exiliarla y Felipe dice que no, hombre, que tenga compasión, que tenga no sé qué, tal, y demás. O sea, que los austrias también eran muy flexibles en política exterior y demás. Y oye, yo te quería preguntar también esto de los eufemismos académicos
que yo creo que están matando la historia y sobre todo la capacidad de divulgación de la historia y de investigación. Oye, es que aquí hemos tratado varias veces, hemos hablado de la Reconquista, y ahora la Reconquista no se la llama Reconquista, es un término tabú, se la llama como expansión al sur de los reinos cristianos. Sí. Y además sí. tú decías de redistribución de la propiedad de la tierra en Irlanda. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Se tienen que hacer cada vez frases más largas para los periodos históricos? Sí, en algunos casos sí, sobre todo dependiendo del que lo estudia. Yo lo que estudio es la historia militar y lo mismo nos pasa. O sea, estamos obsesionados muchas veces con la decadencia de España, siglo XVII, es el fin, la monarquía, es el final de todo, y dices, no es el final de nada. O sea, Carlos II, el pobrecito, muere, que es un rey que yo digo pobrecito, pero a pesar de sus limitaciones físicas y mentales, o sea, no hay que olvidar que al fin y al cabo la endogamia hace daño, pero sí que hay que pensar que este último monarca Austria no fue tan inepto y tiene uno de los reinados más largos dentro de los Austrias, que eso es una cosa que a la gente se le olvida. Y este señor, cuando fallece, sí, se han perdido plazas, pues ya su padre perdió plazas en Flandes, se han perdido plazas, se ha perdido el Franco Condado, del que antes hablábamos, se ha perdido Luxemburgo, Dunkerque, pero claro, lo que hay que ver es que el imperio, si lo llamamos imperio, a mí no me gusta llamarlo imperio porque imperio tiene unas connotaciones realmente ahora muy negativas. Yo prefiero llamarla monarquía hispánica porque para mí era la unidad de súbditos castellanos, aragoneses, portugueses. Por ejemplo, los portugueses, que antes hablábamos de los extranjeros, no tienen tercios propios y combaten con los tercios, dentro de los tercios españoles. O sea, a ellos, una vez que se les envía fuera, se les considera españoles. Y es gracioso que al principio del siglo XVII, Simón Antúnez, un portugués, es maestre de campo de un tercio, que sí que hay portugueses, pero también hay castellanos, hay aragoneses y hay gente de toda la península ibérica. Y lo que decía, pues este señor cuando muere, ves que no es el final. El final va a llegar, pues 100 y pico años después, cuando se produzca, después de la primera guerra civil, la parte de guerra internacional, que va a ser la guerra de independencia en el siglo XIX, pues cuando las corrientes criollas decidan que más vale mandar uno que no el que está a no sé cuántos 1000 kilómetros en la península ibérica. Sí. Pero bueno, eso ya son opiniones. Eso ya contaremos contigo para hablar de ello. Oye, yo me uno a tu reivindicación del reinado de Carlos II, del que nos ha llegado una caricatura. O sea, el último valido no tenía el título de valido, el último gran ministro de Carlos II, el conde de Oropesa, hace una reforma fiscal impresionante, que es lo que le permite a Felipe V luego aguantar frente a la Gran Alianza y en la década del 10, o sea, después de la imposición de Utrecht, lanzar una guerra de reconquista de las posiciones italianas, y se tienen que unir cuatro potencias: Austria, Holanda, Gran Bretaña ya unificada y Francia, para desarmar a España, que había entrado en Cerdeña y en Sicilia sin apenas resistencia, porque la gente, los sicilianos y los sardos, estaban encantados de volver a tener a los españoles. Y me permites añadir, el conde de Oropesa es que baja los impuestos por primera vez desde Carlos V. Y yo, una cosa que me gusta cuando hablamos de un monarca tan vilipendiado como Carlos II, si te vas a la Grote Markt de Bruselas, en la estatua que hay, un busto que hay en la plaza, no es ni Carlos V, ni Felipe II, ni Felipe III, ni Felipe IV, es Carlos II. Bueno, es que además Carlos II y su círculo, su corte, yo creo que el más poderoso en aquella época es el cardenal Portocarrero. ¿Por qué deciden que el heredero sea el duque de Anjou, luego Felipe V? Porque además, y así lo justifican, dice, porque el mayor enemigo de España, Francia, la Francia de Luis XIV, es el único que puede garantizarnos la independencia y la unidad del imperio, de la monarquía hispánica. La única manera de conservar los territorios, porque el listo de Luis XIV había hecho varios tratados de reparto de la monarquía, pues con el emperador, con los ingleses y con los holandeses. Es que Luis XIV, como aquí le hemos pegado también a Napoleón, Napoleón es
claro, según los más jacobinos, Napoleón es una especie de traidor, pero dicen, bueno, es que Napoleón es el que acaba con los restos de la sociedad tradicional, si quieres medieval europea, que quedaban. Es el que desmonta, anula el Sacro Imperio Romano Germánico, el que acaba con la isla de Malta como isla bajo la soberanía de la Orden de Malta, que tenía como misión luchar contra los piratas berberiscos y reconquistar los altos lugares, bueno, que eso ya se había quedado en los grandes deseos. Es el que elimina la República de Génova y la República de Venecia. Bueno, pues Luis XIV, sí, vale, acaba con los Habsburgo como gran potencia, pero ¿a cambio de qué? Porque su hegemonía en Europa, ¿cuánto tiempo dura? ¿20 años? No, ni eso. Yo lo siento, pero yo soy partidario que ni eso. Los franceses tienen una virtud, que es a cualquier cosa te lo saben empaquetar muy bien. O sea, yo siempre lo he dicho, cuando he ido a París y traigo algo pues para mi mujer, para mis padres, siempre lo digo, compras cualquier chorradita y te lo empiezan a envolver todo, que cuando han acabado dices, jo, si parece que les llevo, vamos, un joyón. Pues lo mismo saben hacer con la historia. Luis XIV le han querido hacer como ese rey todopoderoso que podía y que conquistó todo, y realmente ¿qué es lo que hace? Pues perder. Realmente pierde todas las guerras en las que él combate. Al final las alianzas van a poder con él. Sí que hay ahí un cambio, que es un cambio... Es que se llega a aliar España con las Provincias Unidas de Holanda, exactamente, a la que se le acababa de reconocer la independencia. Bueno, hay un tema que antes de que termináramos, yo quería preguntarte sobre batallas importantes, sobre derrotas, sobre victorias, pero hay una en especial, la batalla de Rocroi, ¿no? Que es un ejemplo de todo ello. Pues de todo esto de cómo una escaramuza se convierte en la batalla de Verdún. Más bien. A ver. A lo largo de la historia. Sí. Batallas que tú. Pues mire, importantes para mí. Una, bueno, la que hemos hablado, Garellano, las dos y Feriñola, las dos del Gran Capitán. Pavía, que no hemos hablado de ella, deberíamos haber hablado, importantísima. El propio Francisco I, rey de Francia, acaba hecho prisionero por las tropas españolas. Luego pasaríamos ya a San Quintín, de la cual hablaría Esparza aquel día que vino, José Javier. Sobre su libro. Luego, claro, ya empezamos como historiador militar. ¿Qué cuento? ¿Batallas navales o batallas terrestres? Porque son muchas y muy diferentes. Batallas navales, Lepanto, obviamente, 1571. No acabar con el Imperio Turco, eso es una tontería decir eso, pero sí que se le pone a raya y sí que ya va a haber hay un entendimiento tácito entre la monarquía y el Imperio Turco de decir, bueno, en el Mediterráneo hasta aquí llegas tú, hasta aquí llego yo, y más o menos lo que hagan los berberiscos ya te lo comes tú, monarquía hispánica. Una especie de guerra fría. Sí, pero que a veces incluso es hasta un poco... buenos términos, parece que no, y no se ha hablado mucho de ello, pero llega a haber buenos términos. Cuando no hay buenos términos, pues como antes hablábamos, los españoles de aquella época, no tan catolicones como se les quiere pintar. Felipe III manda una embajada al Shah de Persia, y ahí es precioso el relato que escribe el embajador Figueroa, que está publicado, se publicó en el siglo XIX, lo de siempre, en el XIX. Estaría muy bien que hubiera alguna editorial que en el siglo XXI quisiera volver a editar pues es un tratado de todo, es un tratado de historia política, de historia militar, de relaciones internacionales, de diplomática, pero también es un tratado de etnografía, de costumbres, de arqueología. El tío va por donde va, lo va viendo todo y te lo va narrando todo. Y era un cura, era un franciscano. Y, por ejemplo, antes, que también hemos hablado así una pequeña, es todo lo que es... parece que España y el Felipe II es como el rey ignorante, que no quiere saber nada, que es enemigo de la evolución y del saber. Eso es mentira. Muchos de los sacerdotes de todas las órdenes religiosas, desde matemáticos, artilleros, gente que recorría el mundo, no solo dando a conocer el catolicismo, sino dando a conocer la medicina y todo. Y eso, pues,
Al fin y al cabo, gran parte de África ya se la habían andado los españoles, pero al final los que han quedado como los grandes descubridores de África han sido los ingleses, como siempre. Volviendo al tema de las batallas, Rocroi 1643 es eso, es envolver una derrota, sí que la hay, sí que hay muertos, muchos, pero yo, por ejemplo, en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, me encontré con la muestra de tropas del año 1644, un año después. Resulta que sigue habiendo 5.000 soldados españoles. Bueno, si estamos hablando de que Rocroi es la gran tumba de las tropas españolas, de que ahí ya no va a haber una vuelta atrás, y resulta que al año hay casi 6.000 soldados españoles allí, entonces empiezas a darte cuenta que sí, que es una derrota, empiezas a investigar, empiezas a leer, pero fue una derrota magnificada, o una victoria, mejor dicho, magnificada por en ese momento el aparato de propaganda francés, exactamente. Hay una minoría de edad de Luis XIV, su mamá, que es Austria, todo hay que decirlo, pero claro, la mamá lo que quiere es que su hijo tenga un buen reino, ya su pasado Austria ya ha pasado a la historia. Entonces, todo eso vemos que seguimos hablando de 1643 como la tumba de los tercios, y los tercios, si tuvieron su tumba, fue ya en el siglo XVIII, cuando Felipe V, el nieto, decidió cambiar el sistema militar español hasta ese momento, el de los tercios, por el de los regimientos. Esa es la verdadera tumba. Oye, como batalla que acaba con la hegemonía naval española, ¿no es la batalla de las Dunas? No, tampoco. A ver, pues cuéntale. Es curioso porque en 1639 sí que a la Armada del Mar Océano, la Armada, por así decirlo, podríamos decir, una sexta flota americana hoy, pues sí que va a ser machacada por los holandeses. Pero es que estamos en lo de siempre. La resistencia española o de la monarquía hispánica va mucho más allá de lo que nos creemos. Curiosamente, en 1639 deberíamos pensar, bueno, pues ya entonces todo lo que es al desaparecer esa armada, que no toda la armada española. Perdona, es que la armada española estaba dividida en secciones, ahí está, como la de Estados Unidos. Por eso decía lo de una sexta flota. Eso porque estaba la armada del Caribe, la armada del Atlántico, la armada del Mediterráneo, la armada del Canal de la Mancha. A su vez, en el Atlántico va a estar la armada del Mar Océano y las armadas de Indias. O sea, es que hablar de que derrotan a una armada es, bueno, sí, pues una armada, igual que dentro de las armadas había varias escuadras, pero bueno, a lo que voy, a partir de ese momento, curiosamente, es cuando al cerrarse en 1638 el corredor español, lo que todos conocemos como el Camino Español entre Italia y Flandes, se va a cerrar el terrestre. Va a ser a partir del 1639, y volviendo un poco, hablando lo que hablábamos de la alianza que va a haber entre Carlos I, hasta que le corten la cabeza, y la monarquía hispánica, el corredor naval entre lo que sería el Cantábrico español y Flandes va a ser lo que más importancia va a tener, y más si encima en 1648, como tú también apuntabas, Pedro, se va a liar. Nada más es que se firma la paz, y a los 2 años hay una alianza tremenda entre España y Holanda, porque se ve que el enemigo a batir en ese momento es Francia. Y van a ser también los holandeses los que nos van a ayudar a seguir manteniendo esa comunicación entre la península y Flandes. No hay tiempo para más. Oye, nos hemos quedado con muchos temas y tenemos que hacer otro programa. Bueno, cuando queráis. Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias. Volvemos la próxima semana aquí a la cita con la historia. Dios mediante. Y Eduardo de Mesa Gallego, ha sido un placer escucharte. Pues muchas gracias. Volveremos a hablar de estos o de otros temas también muy interesantes. Los que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Volvemos la próxima semana aquí a cita con la historia, a Radio Ya.